Si tú vas a cambiar tu cola de borrego y se te empieza a desgranar por todas partes, hoy te voy a enseñar un truco para que no se te vaya a dañar y la puedas trasplantar con facilidad. Esta cola de borrego que tú ves acá, la tengo que trasplantar porque su maceta es demasiado pequeñita y en los riegos ella se me ha empezado a secar como por partes. Entonces, ¿cuál es la idea? Empezarla a dejarla sin regar. Esta lleva más o menos 10 días sin regar y entonces ella se va deshidratando de esta manera. Hay algunos tallitos que, por ejemplo, se quiebran, pero no pasa nada. Entonces aquí ya la tengo. Voy a listar cómo empezarla a coger delicadamente. La voy colocando de este lado y aquí voy a buscar algo en que poner la planta que yo empiece a sacar de esta forma. Bueno, esta tiene un montón de años conmigo y acá ha llegado el día de empezarla a sacar, ya que ella prácticamente, miren, tiene el sustrato seco. Acá tiene sus carboncitos de base. El sustrato está totalmente suelto, no pasa nada, sino que la maceta le ha quedado un poco pequeña. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Todo este sustrato que tiene acá, como ya es viejo, voy a tratar de sacarlo para colocarle su sustrato nuevo. Aquí ya está lista, ahí tiene sus raíces, ninguna raíz de ella se ha secado, tiene sus raíces buenas. Y acá voy a empezar a listar una maceta para empezar a colocar esta planta. Bueno, ya la tenemos acá lista, la voy a dejar de este lado, quito esto. Y esto es un trabajo que hay que hacer con mucha paciencia. Por ejemplo, todas estas hojitas que se van cayendo, aquí las empezamos a guardar para empezar a reproducirlas en otra parte. Entonces acá ya sacamos esto. Vamos a listar una maceta grande donde creamos que la planta va a pasar muchos años acá. Y acá también vamos a listar un sustrato suelto que nos drene, rico en compost, humus de lombriz, también tiene perlita, hojas, cáscaras de huevo, cáscaras de plátano molido, y todos estos ingredientes que tiene acá este sustrato nos va a ayudar a que esta planta crezca de manera bonita y que no se nos vaya a secar. Como ya lo tengo listo acá mi sustrato, entonces la voy a pasar de esta forma. Estos carboncitos que le había puesto acá también los podemos colocar en este lado, que nos va a ayudar a retener humedad. Y acá voy a colocarlo de esta forma, voy a llenar prácticamente como la mitad y ahorita le empiezo a rellenar así como hacia los lados, haciéndole como una especie de cama. ¿Por qué? Porque cuando nosotros intentamos cambiar esta planta es un poco difícil a veces por su tamaño, ella pesa bastante. Por ejemplo, hay algunas macetas que traen estos cordoncitos que son muy débiles, entonces hay que cambiarlos para evitar que cuando la planta coja peso, se nos vaya a caer. Entonces acá ya la tenemos lista. Lo que yo hago es cogerla de este modo y la voy pasando a esta parte. Como acá ya es un poco difícil empezar a colocarle el sustrato, entonces lo que yo hago es llenarla un poquito más de este lado para empezarla a consentirla por todas partes. Aquí tú ya vas viendo que no se caen con facilidad las ramificaciones, sino que ella ya va cogiendo la forma. Hay algunas partes que se van cayendo, no pasa nada. Y acá, por ejemplo, si te falta un poquito de sustrato, uno busca como la partecita y le va llenando de este modo para que nos quede uniforme el sustrato y no nos quede solamente en un lado. Aquí ya, por ejemplo, le ponemos su sustrato y le damos como apretando para sacarle el aire que va quedando dentro de la maceta. Acá, por ejemplo, si tú tienes una colita de borrego, lo puedes hacer de esta forma porque cuando lo hacemos así sin deshidratarla, entonces esta se nos empieza a romper por todas partes, se nos caen todas las hojitas. Entonces aquí ya lo tenemos casi que listo. Bueno, cuando ya la tenemos lista, como no le hemos tocado sus raíces, sino solamente un poquito, entonces acá lo que yo hago es regarla generosamente de este modo. Le voy colocando aquí por estos lados para que se me hidrate totalmente este sustrato y me empiece a hidratar la planta. Bueno, cuando nosotros la dejamos deshidratar unos 10, 12 días, esta se demora un poquito en empezar a coger de nuevo, entonces no nos vamos a preocupar. Aquí el riego lo vamos a hacer abundantemente. Tú vas mirando el sustrato, por ejemplo, pasó una semana y ya está seco, así en la parte de encima, entonces lo vuelves a regar de manera ligera, de esta forma, ¿para qué? Para que este empiece a hidratarse suavemente. Bueno, cuando ya haya pasado 15 días, tú ya ves, ya está cogiendo otra vez verdecito, entonces vas a hacer una mezcla de lo siguiente para que este empiece a enraizar. Aquí vas a coger 1 litro de agua. Este te lo comparto es porque cuando nosotros trasplantamos estas plantas, a veces ellas como que se detienen un poquito, se estresan, entonces acá le colocas una cucharadita de canela en polvo, lo revuelves súper bien. Y ese día no vas a regar con agua normal, sino le vas a colocar esta agüita. ¿Para qué? Para que le ayude a llamar raíces. Esto nos va a ayudar a hidratar mucho la planta con cochinillas si de pronto hay algún animalito que la está buscando. Y con esto te vas a ayudar ¿para qué? Para que ella empiece a hidratar de una manera uniforme y también vas a empezar a ver que algunos de los gajitos se secaron. No pasa nada, entonces simplemente si algún gajito se le empezó a secar así como en alguna punta o algo así, tú lo quitas y lo colocas en otro lado. ¿Por qué? Porque esta partecita prácticamente ya se secó, entonces
entonces esta partecita nos vuelve a deshidratar y ella vuelve a coger raíces. Entonces acá ya empiezas a tener una planta que se va hidratando muy despacio, pero lo va logrando poquito a poco. Bueno, ¿que a dónde la vas a llevar? La vas a llevar al lugar donde la tenía en su sol filtrado, porque este es el sitio donde ella estaba acostumbrada a tener su hidratación y su iluminación. Aquí también, por ejemplo, si tú ya lo colocaste en una maceta así como esta, si de pronto pasó mucho tiempo y ya le quieres volver a cambiar un poquito el sustrato, entonces lo que yo hago es colocarla en una maceta grandota y le saco lo que más se pueda de sustrato alrededor y le voy colocando sustrato nuevo con nuevos nutrientes para no llegar a perder mi planta y tener siempre una planta de borrego grandota. Como en todo trasplante, siempre a veces se nos van partiendo algunos pedacitos, algunas hojitas, y este sedum colita de burro es muy fácil de propagar. Entonces acá lo que voy a hacer es colocar un poco de sustrato bien abonado con compost, con humus de lombriz, o puede ser el mismo que tuvimos ahí para la planta. Con esto vamos a tener una planta bien bonita. Lo estoy colocando en esta maceta colgante, que es dura, fuerte, para que cuando empiece a crecer no se me vaya a caer. Bueno, ¿qué es lo que yo hago? Estas partecitas de acá, yo le saco un poquito de esto, de hojas en la parte de acá, y aquí lo voy colocando de esta manera. ¿Para qué le hago esto? Para que este me coja raíz. Bueno, hay algunos pedacitos, y a mí me ha pasado es que, por ejemplo, en la parte de la planta hay como un surquito que tiene y otro no. Entonces lo que yo hago es colocarlo de esta manera, y aquí va echando raíz de este lado y le sale una ramificación de para allá y otra de para acá, y así se va llenando fácil. Bueno, todas estas hojitas que tú ves acá nos van a servir muchísimo. ¿Para qué? Para colocarlas en la parte de la maceta. Ya te voy a explicar cómo. Primero voy a colocar estos acá para que cuando estos me vayan creciendo se vayan pasando hacia los lados. Todas estas hojitas lo que yo hago es que las coloco de manera ordenada, así separaditas. ¿Por qué? Porque todas estas hojitas van a empezar a crecer, entonces no las vas a colocar, porque a veces nosotros las colocamos todas así, entonces cuando va a salir la hojita no alcanza a tener como esa respiración, entonces termina secando. Entonces las colocamos de manera ordenadita, así de esta forma, aunque son demasiado pequeñitas. Aquí hay algunas que son demasiado bebés, no te van a salir, pero vale la pena arriesgarse de colocarlas todas ahí. Hay algunas que sí salen, hay otras que no, pero la mayoría sí van a salir. Bueno, aquí cuando ya lo tengo listo, lo que yo hago es que lo empiezo a mantener hidratado por la partecita más suavecita del atomizador, y esto lo hago cada tercer, cada cuarto día. Voy manteniendo todo esto hidratado y no te vas a preocupar por eso. Resulta que estos esquejes que tú ves acá, ellos se demoran un tiempo en empezar a enraizar, a veces pasa un mes, 2 meses, pero cuando te sorprendes que ya empieza a descolgar. Entonces aquí simplemente vas a mantener la hidratación de esta manera, y cuando te des cuenta vas a tener una cantidad de colas de burro.